respuesta a si es posible desestabilizar México es sí, porque ya ha pasado. No en este país. Sí, en la política es bueno compararse. Individualmente no, pero en política es bueno compararse con otros países. En este caso Ecuador, con Rafael Correa, un gran presidente para su país. Hizo buenos cambios. Era un presidente que de verdad quería el cambio para su país. No sé por qué razón, pero los medios de comunicación se encargaron de desestabilizar el gobierno de Rafael Correa. ¿Y cómo creen que acabó Rafael Correa? Nadie lo quiere en su país. Nadie lo quiere. En cambio, visto desde afuera, fue un buen presidente. Y eso está pasando en este país. Andrés Manuel, visto desde aquí, es un mal presidente. Pero si lo ves desde afuera, es un buen presidente, entre comillas. Ni bueno ni malo. Un presidente nomás. Entonces sí es posible y está pasando. Es posible desestabilizar México y está pasando. Actor intelectual, el PRI. No hay más. El PRI. Ese está encargando de desestabilizar a México. Sí, ese partido chiquitito se está encargando de desestabilizar a México. ¿Y saben qué? Lo está logrando. Y nadie hace nada. Es lo malo con querer hacer un cambio o querer que las cosas mejoren, que nadie hace nada. Se quedan de brazos cruzados, ¿sí? Nadie hace nada. Es lamentable. Entonces, les presento el por qué está pasando esto. En primer lugar, nos decía Edmundo Burke, la prensa, el cuarto poder, la ley es la seguridad del pueblo, la seguridad de cada uno de los gobernadores y la seguridad de cada uno de los gobernantes. Esto quiere decir que la prensa, los medios de comunicación tienen el poder de acabar con un gobierno si lo desean, si les cae gordo, son capaces de todo. Y Andrés Manuel claramente se ha ganado de enemigos al cuarto poder, que son los medios de comunicación. Yo ya no sé a estas alturas si los medios de comunicación son una herramienta de la política, porque esto es real, ¿son una herramienta o son otro poder aparte? En este país parece que el narco es un poder, el gobierno es otro, la iglesia es otra. Y por último, el cuarto poder, la prensa. A eso nos hace referencia esta frase de Edmundo Burke. Cuando yo volví al Ecuador en noviembre para hacer la convención de movimiento político, los periodistas de oposición en redes, no hay que cubrir la noticia de Correa. No hay que cubrir, esa fue la consigna. Y tengo un blindaje mediático terrible. Si hay una falta de ética grave, porque les caiga bien o les caiga mal, soy noticia. Y tienen la obligación de publicar eso. Hay un blindaje total, una manipulación total. Y nosotros el principal partido que hemos enfrentado todos estos años, los movimientos progresistas, es el partido mediático. Actúan en colusión, ¿no? Sin profesionalismo, sin ética, descaradamente involucrados en política en función de defender el status quo. Y eso es muchas veces lo que no se entiende desde Europa. Y una verdadera democracia. Ellos mismos se definen como el cuarto poder. Todo poder debe tener un contrapoder. ¿Cuál es el contrapoder de la prensa? Y si no tienes contrapoder, debes tener control social. Ese control social se llama ley. Entonces hicimos ley de comunicación, ¿no? Que además dan derecho a los ciudadanos, a los periodistas, que eran los más grandes explotados. Hay cosas que yo me pregunto. Yo me llego a preguntar, ¿por qué tanto odio? Porque es evidente, es claro que hay un odio contra el presidente de México. Ok, si yo supiera, llevas 4, 5 o 6 años ya gobernando y dices, güey, este güey la cagó, así como Peña Nieto.
hay un odio, pero ni siquiera Peña Nieto, que todo lo que hacía pareciera que se esforzaba por desestabilizar el país, pareciera, porque yo creo que nadie desearía el mal de este país, ¿no? Que fue un presidente que vio por sus intereses y lo fue. Pero yo me pregunto, ¿por qué no se notaba ese odio contra Peña Nieto? Decían, ok, sí, es un pendejo, la cagó. Pero no había un odio. Y con Andrés Manuel, solo es algo que yo me pregunto. Con Andrés Manuel había un odio. Hay un odio. Desde el día 1 de su gobierno hubo odio. Desde el día 1. O sea, ni siquiera había empezado. Y gente que yo conozco decían, es un pendejo, un estúpido. Güey, o sea, se nota que hay un odio contra el presidente. Soy imparcial respecto a este tema. Yo quiero lo mejor para mi país. Yo quiero lo mejor. A como sea lugar, a como dé lugar, ¿no? Entonces, soy imparcial respecto a si hace bien su trabajo o no. Eso es como otro tema, ¿no? El punto aquí es, solo por un momento. Ese es lo que intentan y lo están logrando, es desestabilizar el país. Es acabar con el gobierno de Andrés Manuel y que nunca jamás vuelva nadie a votar por Morena. Y que el PRI llegue, después de todo lo que pasó, el PRI llegue y diga, ven, se los dijimos, que esto iba a pasar. Se los dijimos. Y pues todo el mundo va a volver a votar por el PRI. Esto tiene que pasar, esto tiene que ser así. Como el PRI ya no podía, o sea, ya no era posible un fraude, cosa que en el año 2006 hubo un fraude en México. Está comprobadísimo. Claro que yo no hablo por hablar. Aquí estarán todas mis fuentes en los comentarios, en la descripción. Entonces, aquí me pregunto yo, hubo un fraude en el 2006 contra Andrés Manuel, la llamada guerra sucia contra AMLO. La pregunta te la haría así. El tema, ¿no te molesta un poco, Felipe, a ti como persona? ¿No te molesta un poco imaginar que ganas la elección y que eres el presidente que ganó por el miedo que logró provocar? Se ha llegado a decir que voy adelante de plano porque me han ayudado, porque mis adversarios son muy malos, porque la campaña fue muy buena, que porque si llovió en junio, que pues mira, la verdad, ya si gano Denise, como dicen en mi tierra, haiga sido como haiga sido. O sea, no importa. No, sí importa, pero yo respeto la opinión que tenga todo el mundo. Donde los medios de comunicación se esforzaban por desacreditar a Andrés Manuel. Desde allí viene todo ese odio contra él. La gente le tiene un odio a Andrés Manuel. La gente que creyó en los medios de comunicación. ¿Y por qué? Por eso mismo, porque les metieron esa idea de que Andrés Manuel era un peligro para México y hacían spots que la izquierda era mala, que esto, que el otro, que si iba a gobernar, nos íbamos a convertir en Venezuela. Entonces la gente se lo creyó, porque los medios de comunicación tienen esa influencia. Si ellos dicen es Chile, es verde cuando es rojo, es verde, porque los medios de comunicación tienen esa facilidad de controlar lo que ellos quieran. Al final del día, no debería de ser así, porque esos llamados analistas, hasta yo, son gente que solo dan su opinión. Debería de ser así, pero tal parece que se esfuerzan por decir yo tengo la razón. Es como si yo ahorita les dijera, no, todo lo que yo estoy diciéndoles es verdad. Sí, tienen que creerme, tienen que creer en mí, porque yo se los digo. Es igual con los llamados analistas, por más que estudiaron y no sé qué, es su opinión, es su punto de vista.
No porque digan, el gobierno de Andrés Manuel es malo. Todo el mundo diga, no mames, sí es malo. No, no funciona así, no debería de funcionar así los medios de comunicación. Es entonces donde yo creo que desestabilizar a México es posible. Y uno se pregunta, ¿por qué lo harían? Muy fácil, el PRI hace esto. Como no pudo ganar las elecciones con trampa, o sea, era imposible que el PRI volviera a hacer trampa, porque, güey, sabemos lo que hizo Peña Nieto con el PRI, cómo acabó el PRI por culpa de Peña Nieto. O sea, horrible. Es un partido que ya no debería de existir. En general, ningún partido. Pero bueno, el PRI más. Ahora sí que, como dicen, el PRI robó más. Son 70 años de gobierno. ¿Qué hicieron? Ese es un tema para otro video. Y entonces me lleva a pensar esto. El PRI no pudo ganar por las buenas. Es imposible hacer un fraude cuando se notaba claramente la diferencia. Entonces dicen, güey, déjalo ganar. Y nos encargamos de joderle la vida a los 6 años de su gobierno. Cosa que ha pasado. El PRI y el PAN, ahora actual. Cosa que acaba de suceder. El PRI y el PAN y el PRD se unieron juntos. Cuando ciertamente Andrés Manuel ya había dicho que el PRI y el PAN y el PRD eran lo mismo, el llamado PRIAN. Y uno, sí está pendejo ese viejito. Pero no tan así. Yo sé que él ha cometido errores. Por ejemplo, eso de dividir el país. En parte, los medios de comunicación ayudaron mucho a separar el país porque decían que desacreditaban del gobierno de Andrés Manuel y lo desacreditan. Y entonces la gente que sigue esos medios de comunicación lo creen y me consta. Entonces, y Andrés Manuel también se ha encargado de dividir al país cuando dice que fifís y chairos. Eso no. Todos somos mexicanos y quiero lo mejor para mi país. Eso sí se los digo. Por eso no les digo que estoy 100% de acuerdo con él. Simplemente estoy dando mi punto de vista y digo lo que veo. Que están intentando desestabilizar el país. O al menos el país, el gobierno de Andrés Manuel, están desacreditándolo. ¿Y por qué lo hacen? Esa era la pregunta. Muy fácil. Pues entonces, una vez que el PRI desacredita al gobierno, digamos, Andrés Manuel quiere aprobar una reforma, el PRI dice, nel. Y esa reforma es para el bien del país, el PRI dice, nel. Porque quieren hacer quedar mal al gobierno y lo han logrado, me consta. Y entonces, ahora que veo los spots del PRI, del PAN, o sea, no saben cómo me da risa. ¿Cómo? O sea, wow, tienen que verlos. Están de verdad cabroncísimos. Es la hipocresía más grande que he visto en la historia. Y donde se ve evidentemente que el PRI y el PAN quieren desestabilizar el gobierno de Andrés Manuel. Y a la vez pues nos joden a nosotros. Entonces yo creo que este es el plan. Logran desestabilizar el gobierno. Logran hacer quedar a Andrés Manuel. Mal a Andrés Manuel. Y una vez en el año 2024 dicen, otra vez voten por el PRI. ¿Y qué creen? La gente lo va a hacer. De mí se acuerdan que si esto sigue así, el PRI va a volver a ganar en el 2024. Durante décadas, los gobiernos de México construyeron hospitales, miles de kilómetros de carreteras. La economía crecía a más de 2% todos los años. Pero desde hace 2 años, México está paralizado. Se apoderó del país la ineficiencia, las ocurrencias, el desabasto de medicinas y el desempleo. El partido en el poder es una desgracia para México. PRI, el Partido de México. ¡El basurero de la historia! ¡El basurero de la historia! ¡Cállate, chachalaca! El 2 de julio, ¡Cállate, chachalaca! El 2 de julio nos hicimos de nuestra propia casa. Por fin nos hicimos de nuestra propia casa. Refrigerador, coche, López Obrador va a ayudar a México. Refrigerador, los intereses que pago para su no los voy a poder. No, pues sí está fuerte. Así cualquiera no vota por él. Yo después de ver esto,
te genera miedo estos spots. Los medios de comunicación en ese momento, todos se voltearon en contra de AMLO. O sea, hasta el Consejo Empresarial. ¿Qué tiene que ver ellos con AMLO? No, estábamos mal. Wow, con razón. Ahora entiendo por qué tanto odio contra Andrés Manuel. Yo después de ver eso es como que wow, no voy a votar por AMLO. y pues sabemos que nada de esto es cierto, ¿no? La gente con lógica sabe que estos spots no son ciertos. Son generados para provocar miedo, cosa que lo logran, ¿eh? Sí, están cañones. Wow, con razón estamos como estamos. Y ahora que ganó el cambio, poco a poco están, saboteando su gobierno. Y nadie hace nada, porque o nadie lo ha visto venir, o no lo piensan así. Pero por favor, no permitamos que el PRI vuelva a ganar. Al menos el PRI. Ya, si quieren votar por cualquier otra persona, pues anden, adelante. Pero por el PRI no. Preparándonos para la guerra asimétrica. ¡Socialismo o muerte! En México no necesitas morir para definir tu futuro. Solo tienes que votar. Ármate de valor y vota. ¿Esos 20 pesos? Sí, es mi billete. 20 mandados, 20 pesos. ¿Y si te digo que hubo una devaluación y que tus 20 pesos ya solo valen 10? Me estás mintiendo, ¿verdad? Aquí dice 20 pesos. Me estás bromeando. ¿No te parece maravilloso que nuestros hijos ya no entiendan lo que nosotros sufrimos tantas veces? Esto es producto de 10 años de estabilidad económica. Apostarle a algo distinto es retroceder. Defendamos lo que hemos logrado. Consejo Coordinador Empresarial. López Obrador juega con el futuro de México. Sus grandes ideas solo significan deuda y más deuda para todos. En cambio, no hizo nada para reducir la inseguridad y la violencia en el DF. Con López Obrador perdemos todos. Esto es intolerancia. Presidente Fox, no se meta conmigo, caballero, porque sale espinado. Cállese, ciudadano presidente. Cállate, chachalaca. Cállate, chachalaca. No a la intolerancia. López Obrador convirtió al DF en un desastre económico. Tiene el mayor desempleo y el último lugar en crecimiento económico a nivel nacional. Con razón López Obrador no quiere debatir. No le creas todo. Con López Obrador en el DF, muchas personas no pudimos conseguir chamba. El DF es la ciudad con mayor desempleo del país. Lo que los mexicanos queremos es progresar en paz. Y yo sé cómo. Con empleos y no con deudas. Con inversiones y no con crisis económicas. Por eso voy a ser el presidente del empleo. Porque se están encargando de arruinar a un partido político que a lo mejor quiere el bien para el país. No me consta. Es el caso de Rafael Correa. Sí. Mi Rafael Correa. Fue el presidente de Ecuador. Y justamente pasó, o sea, no es algo que ya haya pasado, no es algo que esté pasando, que nunca haya pasado. Los medios de comunicación tienen esa facilidad de destrozar un gobierno por completo o de controlar a la población para que crean en su gobierno. Por ahí decían, quien controla los medios, controla a la sociedad. Esos estereotipos de los políticos malvados persiguiendo a pobres periodistas y pobres medios de comunicación, es al revés. Esa es la gente, esos medios de comunicación son los que han respaldado la dictadura, los que han callado con las represiones, con los atracos bancarios, etcétera, y son los que persiguen a los gobiernos que realmente queremos cambiar las cosas. Pero los medios de comunicación están acostumbrados a ser los grandes electores. Eso es lo que no es democrático. Entonces les cae mal un candidato, hay que destrozarlo. El otro candidato, a su empleado, está en función de sus intereses, hay que santificarlo. Negocios privados dedicados a negocios privados dedicados a la comunicación social. Ustedes son propietarios de opinión publicada. La opinión pública es la de nuestros pueblos y a ellos hay que contestarle. A lo mejor Rafael Correa tenía razón,
Los medios de comunicación son una herramienta del gobierno, una herramienta del poder, y que se dedican a imponerlo, a decir si es verde. Si una cosa es verde, para los medios de comunicación es roja, y es roja, y la gente lo cree. Así de fuerte son los medios de comunicación, y me consta. He leído libros, lo he visto con mis ojos. Yo he sido manipulado por los medios de comunicación varias veces. Yo por eso no veo televisión. Y porque no tengo televisión, además. Solo Netflix. Nachito. Entonces, uno se pregunta, si esto ya pasó en un país como Ecuador, puede pasar en cualquier otro país. Y está pasando en México. Porque no es la primera vez que los medios de comunicación manipulan a su antojo. Yo últimamente he visto televisión, he visto la opinión de Televisa, la opinión de TV Azteca. Las dos son muy en contra el presidente. Eso fue muy... Perdone la redundancia. Pero Televisa es más. Siempre ha sido así Televisa. Televisa es más concreto, es más cerrado. Y no digo que los medios de comunicación mientan, sino que manejan la información a su antojo. Si Andrés Manuel dijo esto, lo usan en su contra. Tienen esa facilidad. Y no digo que en ningún momento estén mintiendo los medios de comunicación. ¿O sí? ¿Ha llegado casos que los medios de comunicación mienten? Puede ser. Por eso, siempre investiga por tu cuenta. Como a nuestro pobre Rafael Correa, que también era un cabrón, porque le encantaba jugar al tú por tú. O sea, le declaró la guerra a los medios de comunicación, y fue lo peor que pudo haber hecho. Veamos un poco de Rafael Correa y de lo que él opinaba. Ahora, para finalizar, me queda clarísimo que ese odio que le tienen a Andrés Manuel surge en el 2006 con la llamada guerra social. Qué feo que sea así. Siempre tenemos la oportunidad de ver las cosas como son. Háganlo, investiguen por su cuenta. Si les importa este país, háganlo por su bien y por el bien de todos. No me crean a mí, no le crean a la televisión. Véanlo con sus propios ojos ustedes, y ustedes forjen su criterio. Y sobre todo, nunca dejen que nadie los manipule, ni que los haga creer que si el cielo es azul, pero les dicen que es rojo, el cielo es azul, no rojo. Las cosas son como son. Los hechos son como son. Y esos nadie los cambia. Eso es lo que debería de ser un medio de comunicación. Dar los hechos como son. Y no decir, miren, chocó el carro porque iba a exceso de velocidad, y porque yo creo que pasó esto, y porque yo creo que iba borracho, y hacen un drama de una cosa tan sencilla. Y no es así. Es solo dar la opinión. O solo decir los hechos. Chocó un carro. Punto. Ya nada más.